CN Plus al cierre. Hola amigas, amigos, muy buenas noches. Qué placer encontrarnos a esta hora en CN Plus al cierre, el espacio de análisis, de opinión, de entrevista, en el que hoy vamos a hablar de derechos y de la Defensoría del Pueblo. Es por ello que aquí se encuentra con nosotros su titular, el doctor Ramiro Rivadeneira, defensor del pueblo, a quien le agradecemos muchísimo su presencia. Gracias, doctor, por estar acá. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Nos gustaría tratar algunos temas, pero vamos a comenzar por lo que tiene que ver con los contenidos de programas de televisión que ha estado en la palestra pública en las últimas semanas. Se señala que algunos medios de comunicación tal vez no están realizando su programa de la manera más ética, defendiendo los derechos de la ciudadanía y evitando la discriminación. ¿Cómo participa la Defensoría del Pueblo en esto? Sí, efectivamente hemos tenido una participación activa en este tema. No lo hemos hecho desde ayer, desde recientemente. Por el contrario, hace más de 2 años establecimos una línea estratégica de lucha contra la discriminación y de lucha contra la violencia que genera la discriminación, porque no hay que olvidar que en este país hay personas agredidas y hay personas muertas por discriminación, por causa de la discriminación. ¿Es posible, doctora, establecer ese nexo entre tal vez programas de televisión que tienen o presentan actitudes discriminatorias con agresiones o violencia hacia las personas? Efectivamente es posible. Es claro que los medios de comunicación, al actuar como agentes socializadores, generan algunos cambios y reacciones en la sociedad. Por ejemplo, nosotros conocimos el caso de una niña migrante ecuatoriana en España que se quitó la vida y era producto de la burla que recibía por parte de sus compañeros de escuela, que la relacionaban con un personaje indígena americano que era transmitido en un medio de comunicación, e inclusive le habían dado el nombre y el apodo de este personaje indígena, y ella no pudo soportar esta situación, me imagino que entre otras cosas, y se quitó la vida. Y esto nos puede llegar a representar el impacto que puede tener un momento dado un programa o un medio de comunicación cuando el mensaje que transmite es repetitivo, se lo presenta todos los días. Claro. En estos momentos, doctor, existen algunos procesos que se han presentado en las instituciones que tienen que ver con el respeto a través de la ley de comunicación, pero ¿qué papel juega la Defensoría del Pueblo? ¿Interviene de alguna manera en estos procesos? Sí, dentro de esta línea estratégica nosotros desde el año 2012 que levantamos un estudio con respecto a la publicidad y a los programas de comunicación. Primero en el año 2012 ya pusimos una queja en el que era el órgano de control de la comunicación de ese entonces contra una publicidad que salió del aire, y ahora en el año 2014, con la existencia de la ley de comunicación y con los órganos que están ya para controlar precisamente esos contenidos, pues creemos que es el momento para llevarles a ellos nuestra posición con respecto al contenido de algunos de estos programas que principalmente lo que hacen es mostrar estereotipos de algunas personas o colectivos, estereotipos que generan una confusión en la sociedad. Por ejemplo, se muestra una persona gay, lesbiana o trans como una persona cobarde o afeminada o ávida exclusivamente por sexo, y estos estereotipos no son reales, o se muestra a personas del colectivo afroecuatoriano como vagos, como ladrones, y esto no es real en nuestra sociedad, y estos son estereotipos que no se deben mostrar de esa manera. Los grupos que se sientan tal vez afectados por este tipo de programación, o incluso el individuo que se sienta afectado por este tipo de programas, ¿se puede acercar a la Defensoría del Pueblo? ¿Hay un mecanismo de acompañamiento para estos trámites? Efectivamente sí, nosotros hemos acompañado, y ese es un excelente término,
el que has usado, porque hemos acompañado a los colectivos, no solamente por el tema de los medios de comunicación, sino también por otros espacios de discriminación. Por ejemplo, recordemos todo el trabajo que hemos tenido con un monumento que se ha considerado discriminatorio, que se ha levantado en la Concordia y que está próximo a retirarse. Así que es importante el acompañamiento, pero los colectivos pueden acudir a la Defensoría del Pueblo, pero también pueden acudir directamente a los órganos. Lo ha hecho, por ejemplo, el colectivo Silueta X, que lo preside Dayan Rodríguez, ha presentado una queja por este tema directamente en la Superintendencia de Comunicación. La Defensoría del Pueblo también lo va a hacer. Lo va a hacer porque sabemos que hemos desarrollado estudios técnicos al respecto, que es necesario que sean conocidos por los órganos pertinentes. Este es uno de los temas que está, digamos, en la palestra pública en las últimas semanas, pero hablar de Defensoría del Pueblo me hace relacionarlo de todas maneras con respecto a algunos derechos que a veces son vulnerados. Recientemente recibí a través del Twitter una denuncia de un paciente, por ejemplo, que se vio afectado en sus derechos cuando cuando asistió a una casa de salud privada, con seguro privado, que se paga una mensualidad por esta atención, pero esa casa de salud, por algunos elementos de procedimiento, se demora en dar la atención, y esta demora, usted sabe, doctor, que puede provocar en algunos casos incluso el fallecimiento. En casos como estos, la Defensoría del Pueblo puede también intervenir en defensa de los derechos de ese paciente que ha sido vulnerado. Sí, es importante decir primero que las sociedades han crecido en el establecimiento de derechos en sus constituciones. Es el caso de la sociedad ecuatoriana, en donde tenemos en nuestra constitución establecido un sinnúmero de derechos. Es imposible contarlos, ciertamente, ¿no? Y todos estos derechos deben ser protegidos no solamente por un órgano, sino por varios órganos. Para eso han sido creados. En algunos casos las superintendencias han sido creadas para proteger derechos específicos. Por ejemplo, la de comunicación para los temas de comunicación, o la superintendencia de bancos para el tema de bancos, y también está la de seguros. Los seguros privados pasan por un control de las superintendencias. Si es que no existe este control por parte de las superintendencias, la Defensoría del Pueblo puede actuar como un órgano subsidiario, porque en última instancia lo que se busca es que el derecho de esa persona sea protegido y sea reparado. Es decir, que podemos actuar en ocasiones, dependiendo del derecho, directamente, o en ocasiones de manera subsidiaria, porque existen órganos especializados para el efecto. Porque, por ejemplo, doctor, en este caso que tiene que ver con la salud, está establecido en la ley que un paciente que llega a un hospital debe ser atendido independientemente de que haya pagado o no la atención, si esta es una institución privada. Primero se le da la atención y después se debe recurrir a la cuestión económica. Me imagino que esto más aún si es un seguro al cual se paga mensualmente y se tiene la garantía de que se está pagando esa atención. Entonces, ¿cómo sancionar este tipo de acciones que pueden poner en peligro incluso la vida? Lamentablemente en nuestras sociedades, no solamente en el país, se nos inculcó la idea de que solamente algunos derechos eran protegibles, los que tenían más cercanía con la vida, con la integridad personal, y que había otros derechos que se iban a ir implementando, los que tenían que ver con salud, con educación. Se suponía que en la medida en que se iba a poder financiar estos derechos. Este paradigma ya ha cambiado. Todos los derechos actualmente son exigibles y son justiciables. Y esto implica no solamente para el Estado, sino también para las entidades privadas. A veces pensamos equivocadamente que, por ejemplo, en el derecho a salud, porque es brindado por el Estado, podemos hacer todas las exigencias, pero cuando es brindada por la empresa privada, entonces ya no podemos hacer todas las exigencias, y ese es un pensamiento equivocado. El derecho a la salud es el derecho a la salud, lo brinde quien lo brinde, y tenemos los mecanismos para reclamarlos. En el caso de los seguros privados, el reclamo tiene que realizarse ante la Superintendencia de Bancos y Seguros. Y la Defensoría puede hacer también acompañamiento.
Efectivamente, la Defensoría también puede actuar. Si alguien, una persona, tiene uno de estos casos y no ha acudido a la Superintendencia de Bancos y Seguros, puede hacerlo a la Defensoría del Pueblo, y la Defensoría del Pueblo, por supuesto, le va a acompañar y le va a guiar. Doctor, se nos va el tiempo, pero me gustaría conocer un poquito sobre esta ley orgánica de la Defensoría del Pueblo que, tengo entendido, se presentó a la Asamblea. Sí, muchas gracias por esa pregunta. Es un tema muy importante para nosotros porque toda institución quiere tener la normativa más moderna para ejercer el mejor trabajo. La normativa que rige a la Defensoría del Pueblo actualmente es la que se creó en el año 97. Es decir, ha pasado mucho tiempo. Pasaron 2 constituciones aún, la del 98 y la del 2008, y por supuesto existen ya atribuciones y competencias nuevas establecidas en la Constitución, y por lo tanto es necesario que modernicemos esta ley. Lo que estamos buscando con el proyecto que presentamos en la Asamblea Nacional, lo presentamos el 10 de diciembre del año pasado y ya se ha tramitado y se viene tramitando en muy buena manera. Estamos a poco tiempo para que se realice el primer debate en la Asamblea Nacional, pero lo que estamos intentando es que la Defensoría del Pueblo tenga más eficacias en los temas de consumidores, en los temas de usuarios y también en los temas de graves delitos contra las personas, por ejemplo, en los temas de personas desaparecidas. Esto ya se entregó a la Asamblea tiene que continuar con el proceso que merece, digamos. Efectivamente, va a entrar a primer debate y yo espero que este año la Defensoría del Pueblo pueda tener una ley, que no es una ley para la Defensoría del Pueblo, es una ley para la ciudadanía. Le quiero agradecer muchísimo, doctor, por habernos acompañado hoy. Con mucho gusto. El doctor Ramiro Rivadeneira, defensor del pueblo, conversando con nosotros algunos temas que tienen que ver con los derechos, pero también que sirva este espacio para hacer la recomendación, si tiene en algún momento se siente vulnerado en sus derechos, la Defensoría del Pueblo tiene entre sus atribuciones el acompañamiento para que sean respetados estos derechos de los que veníamos hablando. Nuevamente, gracias, doctor. Vamos a la pausa, quédese con nosotros, regresamos.